Hola, hoy les voy a mostrar cómo definir un flujo de autorización con consultas SQL personalizadas. Nos vamos a ir al menú de gestión en procedimientos de autorización. Ya tenemos un video de hace algunos años mostrando esta funcionalidad, pero ahora nos vamos a enfocar únicamente en eh, un flujo de autorización que tenga una consulta SQL. ¿Esto para qué es? Si nos vamos aquí en condiciones, generalmente se pueden escoger de una variedad de opciones que ya están predefinidas aquí en el sistema, como la desviación del límite de crédito, el comprometido, ganancia bruta, descuento, desviación del presupuesto o total del documento. Pero si queremos hacer un flujo de autorización donde no intervenga ninguna de estas variables o de estas opciones predefinidas, podemos hacer un flujo de acuerdo a ciertas restricciones que validamos a través de una consulta SQL. Por ejemplo, voy a abrir esta que dice pedido de Bimbo. Aquí el sistema me abre el Query Manager. Cuando abre esta consulta SQL, perdón, aquí me tengo que meter por acá. Le damos aquí la consulta SQL, por ejemplo, esta consulta que me va a ayudar, me va a decir que cuando yo tenga en la tabla o en el documento del pedido el código del socio de negocios 002, ahí voy a disparar el flujo de autorización. Esto en términos de negocio sería, quiero que cada vez que hagan un pedido a determinado cliente, quiero que me mande una autorización. No importa si trae descuentos, si el total es mayor o menor de cierto monto, simplemente cada vez que se levante un pedido a determinado cliente, quiero que me mande la autorización. ¿Esto en qué podría ser útil? Por ejemplo, si ya hay un cliente que es muy moroso y a lo mejor ya no se le quiere vender más y solo bajo determinadas condiciones se le quisiera vender o estaría sujeto a una autorización, este sería un ejemplo de cómo definir la sentencia SQL. Para que este flujo de autorización funcione, el resultado de la consulta SQL que asignemos en el modelo siempre tiene que dar o el registro tiene que tener la palabra true. Es decir, que si yo corro una consulta cuyo resultado sea true, entonces eso es lo que me va a disparar el flujo. Vamos a suponer que aquí cuando yo esté capturando un pedido para un socio de negocios que no tenga el código 0C02, a través de esta consulta, como no se va a hacer válida que el código que está capturándose en el documento es el 002, entonces la consulta no va a entrar a ejecutar esta sentencia que es el select true, por lo tanto eso no va a disparar el flujo, simplemente la consulta va a mandar un vacío o un nulo y no se va a ejecutar. Pero cuando sí estemos capturando un C002, entonces en ese momento se va a ejecutar la sentencia select true, el sistema va a detectar que el resultado es un true y eso es lo que va a disparar el flujo de autorización. Entonces, para que veamos cómo funciona ya en un documento, me voy a ir aquí en ventas, en orden de venta. Voy a capturar un cliente que no es el 002, por ejemplo este, y vamos a capturarle cualquier artículo, le ponemos su fecha de vencimiento. Cuando le doy crear, el sistema me va a dejar crear el pedido. ¿Por qué? Porque pues no es el código C0002. ¿Sí? Entonces aquí me lo deja crear. Pero ¿qué pasa cuando yo escojo el C002? Entonces en ese momento la consulta me va a arrojar un valor true o de resultado un true y eso es lo que hace que dispare la- el flujo de autorización. Entonces yo aquí cuando le doy crear, entonces aquí ya me dice que para crear el documento necesito la autorización de otros usuarios. Entonces aquí es donde ya se dispara. Este es un ejemplo de un query personalizado y para mostrarles otro ejemplo, yo tengo aquí me voy a salir, tengo en el modelo de autorización voy a escoger otra consulta que la bauticé de esta forma, que dice query group 1 pedido. Voy a abrir la consulta SQL. Esta consulta SQL se refiere a que si eh, al seleccionar el campo Query Group 1 de la tabla de los socios de negocio,
para el código del socio de negocios que yo esté capturando en el documento del pedido, como sabemos que es del pedido, por la tabla ORDR, y CarCode se refiere al código del socio de negocios. Si la propiedad 1 del socio de negocios que estoy capturando tiene una Y, es decir, que tiene una palomita, entonces me va a hacer un select true. ¿Esto para qué me pudiera servir? Para estar, por ejemplo, monitoreando los socios de negocio. Vamos a suponer que ya tenemos en la categoría 1 de las propiedades con palomita todos aquellos que son morosos, por ejemplo. Entonces, cuando yo esté capturando el pedido, si yo voy a la ficha del socio de negocios y detecto que en la propiedad 1 tiene la palomita, entonces también me manda el flujo de autorización. Eso sería, digamos que la interpretación o la intención de generar un query personalizado de esta manera. Entonces, ya tengo ahora almacenado aquí en la ventana del modelo de autorización el query personalizado. Y ahora como lo vemos, si yo me voy aquí a orden de venta, voy a escoger este cliente. Y en este cliente voy a visualizar que aquí en propiedades, la propiedad 1 la tengo con palomita, que a nivel base de datos significa que eso trae una Y, que es lo que pusimos en el query. Entonces, cuando queremos generar un documento a alguien que tiene la propiedad 1 con una palomita, entonces le vamos a dar crear y en ese momento me manda el flujo de autorización. Ahora, si yo escojo cualquier otro, por ejemplo este que trae el 13, si yo me meto aquí en las propiedades, este no tiene la palomita en la propiedad número 1, entonces en el caso de este cliente sí me va a dejar generar el pedido. Entonces cuando yo le doy crear, me lo deja crear sin ningún problema. Entonces, así es como funciona un flujo de autorización con una consulta SQL. Ustedes definen la consulta que les tiene que arrojar como un resultado un true para que el sistema pueda detectar que el resultado es true y eso hace que dispare el flujo de autorización. Que otras ahorita trabajamos únicamente con la variable del código del socio de negocios y un atributo del socio de negocios, pero igualmente se puede trabajar eh, con campos de usuario o con datos de fechas o hacer operaciones aritméticas. Al final lo que tiene que arrojar el sistema como resultado es un true y eso es suficiente para que se pueda disparar el flujo de autorización y tengamos más posibilidad o más flexibilidad para poder eh, tener reglas de negocio por las cuales restringir a los usuarios o disparar flujos de autorización. Y esperamos que sea de su utilidad. Muchas gracias.